Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos en una nueva entrega hoy con el Pastor Américo. Hermano Starling, Dios te bendiga grandemente, Dios bendiga a la audiencia y a los hermanos que están en sus hogares. Y Dios nos ha regalado este momento, este tiempo, para glorificar y exaltar su nombre. Amén. Hoy, hermano, tenemos un tema muy poderoso. Dios restaura lo que pasó. Como llamamos este espacio, el Evangelio en tu casa, nuevamente con el Pastor Américo después de unas vacaciones. Yo sé que muchos se van a gozar con el Pastor Américo. Américo, arranca con lo que Dios te ha dado. Mira, Starling, tú sabes que a veces tomamos algo que se rompe, que se daña. Y tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo. Por ejemplo, y muchas veces no tienen arreglo. Y a veces no tienen arreglo. Pero las cosas en la mano de Dios tienen arreglo. Y muchas veces esas cosas tú quieres como que se arreglen. Sí. Y no se pueden. Pero la palabra que tú dijiste, pero las cosas en la mano de Dios se arreglan. Es decir, que el único que invierte en lo que no sirve y le saca provecho se llama Dios. Lo que para nosotros es algo simple, sencillo, que no tiene importancia, para Dios tiene importancia. Wow, Américo, eso es increíble, porque tú sabes que hay muchas personas que se menosprecian y muchas veces dicen, no, yo no sirvo para nada, se desprecian. Sí, sí, sí. Y mucha gente quizás lo tienen al menos, pero Dios no. Tú sabes que hay mucha gente en depresión, mucha gente abatido, con el autoestima en el suelo. La pandemia dejó mucha gente como con un knockout. Mucha gente perdieron economía, negocio, su salud emocional se le fue de cabeza y pasaron un sinnúmero de cosas. Y ahora es que mucha gente ha venido como de nuevo a volver en sí, tú sabes, es como mucha gente comenzaron de cero. De cero. Y muchos de ellos se rindieron, otros están tratando de levantarse. Exactamente. Entonces, en ese momento podemos hablar de que hay personas que pueden ser restauradas por el poder del Espíritu Santo. Sí, claro que sí. Dios restaura la vida de un ser humano. En la Biblia, tomando referencia a un pasaje bíblico, un versículo de la Biblia que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 15, dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Wow, esa palabra. Ahí como que te está hablando en pasado, presente y futuro. Y futuro. Totalmente. Dios conoce tu futuro, pero también conoce tu pasado. A veces tenemos presente o futuro horroroso. Eso no quiere decir que tú vas a tener un futuro glorioso. Tenemos tiempo de crisis, tenemos tiempo de desierto, tenemos tiempo que no tenemos absolutamente nada. Donde mucha gente tira la toalla y dicen ya no hay forma. No, sí, hay mucha gente que se rinden porque la paciencia y la fe van de la mano. Hay gente que tienen fe pero no tienen paciencia. Entonces ahí podemos tomar esa parte cuando el salmista dice pacientemente esperé Jehová. Claro. Y él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es decir, estaba desesperado y estaba en un lodo. Exactamente. Así se encuentran muchas personas. Mira, hay muchas personas, incluyendo hermanos de la iglesia que están en el suelo. Que necesitan levantarse. Necesitan levantarse. Y ahí viene el poder de Dios para restaurar. Si su vida espiritual se ha deteriorado un poco, producto de que se han alejado. Van a la iglesia, pero no están como concentrados en la cosa de Dios totalmente. Porque los afanes del mundo lo tienen loco. Y están hechos pedazos espiritualmente. Totalmente. Y por eso es que necesitan siempre como la ayuda del otro, que alguien lo anime. Sí, porque que una palabra en el espíritu tiene más valor que 10 palabras de hombre. Esa palabra a mí me impacta mucho que tú dices, Américo. Una palabra en el espíritu. Sí. Es decir que a veces en la vida hablamos mucho de mucha humanidad, pero la palabra del espíritu que viene de parte de Dios muchas veces nosotros no la hablamos. Entonces las personas no quedan edificadas, sino quedan... Sí, porque una cosa es que tú me prediques con el intelecto y otra cosa es que me prediques con el espíritu. Dios. Yo te predico con el intelecto, te voy a tocar lo intelectual. ¿No? Las emociones. Las emociones. Oye, lo intelectual, porque hay gente que son muy intelectos, pero espiritual no son. Hay gente que son tranquilas, pero no son espirituales. Eso se llama la paciencia del desesperado. Hay gente que tú lo ves tranquilo, pero por dentro tienen un volcán. Dios, Américo. Entonces, ahora es tremendo lo que tú traes hoy. Mira, Dios restaura lo que pasó. Lo que pasó. Vamos a hacer a manera de introducción algo. Y en la Biblia, en el Evangelio de Marcos,
el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, aparece un escenario extraordinario. Y es donde Jesús viene saliendo de Jericó, pero hay un hombre en el camino mendigando. Está pidiendo, es ciego. Y él escucha el ruido. Ese es Bartimeo. Sí, gloria a Dios. Y Bartimeo está mendigando. Tú nunca has mendigado, ni yo tampoco. Tú nunca te has parado en una esquina a pedir. Hazte un poquito de imaginación bíblica y vete al escenario donde está Bartimeo. Increíble. Es increíble. Porque cuando tú me vas a orar por una gente, tú tienes que ponerte en lugar de la persona que tú vas a orar. Eso es algo profundo, Américo. Claro. Porque a veces oramos con la palabra, sí, pero no con el corazón. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Si entonces, no está combinado el corazón con lo que dice tu boca, no hay nada. Dios, Américo, eso es así. Tremendo. Entonces Bartimeo, que escucha el ruido, comienza a hacer una oración en público. Comienza a clamar, a llamar a Yeshua. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero aparece un elemento fuerte, porque el anillo que tiene Jesús al lado no lo deja cesar. Lo están reprendiendo para que se calle. Eso se llama oposición. Siempre que tú vas detrás de un milagro, hay una oposición. Se levanta un faraón. A veces Dios utiliza hermanos de tu propia iglesia y te hacen guerra. Y tú crees que es el diablo. Y es Dios usándolo para probar tu fe. Entonces, Américo, ahí en esa parte de la oposición, por eso es que hay que persistir. La persistencia trae resultados. Aparte de que Bartimeo está siendo reprendido por ese grupo, Bartimeo sigue clamando. Es decir, persistiendo. Está la persistencia en la oración. Hay gente que no son persistentes en la oración. Sino que llega un momento en que ven que está todo bloqueado. Y sueltan la toalla. Y dicen, esto no era de Dios. Esto no era, exacto. Wow, se desesperan. Por eso te dije que la fe y la paciencia eran promesas. Si tú puedes tener fe, pero no tienes paciencia. Por eso la Biblia dice persistente en la oración. Persistente en la oración. Orá sin cesar. Y Bartimeo, a pesar de la oposición que tenía, seguía clamando. Ese clamor hizo que Jesús se detuviera en el camino. Y dijo, tráiganlo. Y lo mismo que lo estaban reprendiendo, le dijeron, ten confianza, Él te llama. Dios mío. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué hace que Jesús se detenga? Una oración persistente. A pesar de la oposición, a pesar del problema, a pesar de la escasez, cuando tú y yo seguimos orando persistentemente, el cielo se abre. Y ahí viene. Santo. Ahora hay mira, está Bartimeo y se quita la capa. La capa. Lo que lo representaba. ¿Qué lo representaba? Como un mendigo, un ciego. Ahora, hay gente que tiene una capa que todavía la tienen ahí, tienen que soltar. Sí, de estrés, de miedo. Y el miedo produce palabras negativas. Y hace que tú te escondas. Tú te escondas. Ahí viene lo que la llama la depresión. La depresión. El que está depresivo siempre se esconde, pero vamos a entrar ahorita en esa parte. ¡Aleluya! Eso está en el... Es que lo que pasa, Américo, que cuando nos unimos como que se activa una chispa. La gloria de Dios y el figureo es tuyo. Oye lo que hay. Oye. Y Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Conociendo la condición. No, y sabiendo que Bartimeo está ciego. ¿Por qué Jesús le pregunta? Le pregunta eso. Jesús le hace la pregunta y Bartimeo le dice, yo quiero recobrar. Cuando tú quieres recobrar algo, era porque tú lo tenías. Bendito sea. No dice el texto cómo Bartimeo pierde la vista, sino que quiere que sea restaurada su visión. ¿Y qué le dice Jesús? Tu fe. Cuando tú y yo creemos en lo que Dios dice en su palabra, el cielo se abre. El cielo se abre. La restauración de parte de Dios. Américo, pero tú has traído una palabra de fortaleza para muchos que están escuchando hoy ahí. Dice que él se levantó y arrojó su capa, pero en el original dice que él dio un salto, que él brincó, pero él no veía. No veía. Él escuchó. Hay oidores, pero hay gente que son oidores, pero no hacedores. Hay gente que van a la iglesia, escuchan, pero no ejecutan. Oyen la palabra, la oyen, pero no la llevan al terreno de juego. Y no sueltan la capa. Bartimeo fue persistente. Bartimeo no se detuvo. Tenía oposición, siguió orando, siguió clamando, no importando quién se opusiera. Eso se llama persistencia en la oración. ¿Qué hace eso? Que abre la puerta. Que el Mesías se detenga y te dice, Stalin,
ven acá. Y él te va a preguntar, Stalin, ¿qué tú te imaginas que esta noche el Espíritu Santo entre en una habitación de alguien que esté enfermo y diga, ¿qué tú quieres que yo te haga? Dios de gloria. Sabiendo el Señor que tú tienes un cáncer, que tú tienes un problema en la sangre, que tú tienes un problema en el cerebro, un problema en el hígado, una enfermedad en los riñones, y él te pregunte, ¿qué quieres que te haga? Tú le vas a decir, yo quiero recobrar mi salud. ¿Qué pasó aquí? Aquí vino una restauración en salud que necesitaba Bartimeo. Bartimeo quería ver de nuevo. Yo quiero recobrar la vista. Y si tú quieres recobrar algo, era porque tú lo tenías. Américo, tremendo. Entonces, si tú sigues observando la Biblia, tú vas a encontrar que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, aparece otro escenario. Aparece aquella mujer con el flujo de sangre. Pero Jesús va para la casa de Jairo. Jairo era un principal de una sinagoga. Y le dijo a Jesús, mi hija está agonizando. Agonizando, se está muriendo. Sí. Ven y pon las manos. Oye, le está diciendo lo que quiere que Jesús haga. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cuando iban en el camino, hay una mujer con un flujo de sangre. ¿De qué tiempo? 12 años. 12 años. Padeciendo. No se sabe si era un cáncer, no se sabe si era un problema menstrual, pero había un flujo de sangre. Si era un fibroma. Sí, era un flujo de sangre continuo, no se paraba. No había forma. No había forma. Ella había gastado todo lo que tenían los médicos. Como hay muchas personas que viven así. Déjame decirte, hay personas visitando a los médicos, visitando a los especialistas y gastan dinero. Y su vida va de mal en peor. Y cuando vienen a los pies del Mesías, el Mesías con una palabra lo restaura por completo. Y esa mujer decía, si tan solamente, oye, por eso que Pablo dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Porque ella decía en su mente, si toco el manto, el borde del vestido, ¿qué había en el borde del vestido? ¿Tú sabes lo que había? Estaba lo que se llama el sí, sí, yo. El sí, sí, yo son los flecos que representan los 10 mandamientos. Y ella dijo, si toco ese borde, yo tengo la seguridad que me sano. Y yo no sé cómo ella llegó a los pies de Jesús. Porque ahí había mucha gente. Estaban en un lugar público, no estaban en una sinagoga. Sí, porque para llegar donde estaba Jesús, no era que era fácil, porque dice que la multitud agolpaba al maestro. Lo agolpaba. Es posible que esta mujer se haya arrastrado para llegar. Vamos a pensarlo así, que fue arrastrándose, llegó a los pies del maestro, tocó, y cuando tocó, el flujo se detuvo. ¿Qué quiere decir eso? Jesús preguntó, ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Y sabes lo que dijeron los discípulos? Maestro, la multitud te aprieta. Y le dijo, no, ¿tú sabes por qué? Porque de él se desprendió una virtud, se desprendió el poder. Y él entendía que alguien que estaba ahí había tenido una fe fuera de serie. Esa palabra. Hay gente que salen de su casa creyendo y en el camino se sanan. Es decir que, mira cómo son las cosas, Américo. Ahí está todo el mundo apretando al maestro, pero el maestro dijo, no, pero que hay algo que activó mi poder. Claro. Porque eso es lo que activa el poder de Dios, la fe. Déjame decirte que cuando Jesús está conversando con la mujer, él iba camino a la casa de Jairo. Sí, porque ese milagro fue en un lugar, en una playa. Eso no fue en la iglesia y en un retiro. Eso fue en la calle. Eso fue en la calle, en la playa. Y cuando viene un hombre vociferando, Jairo, no molestes al maestro, que ya la niña murió. Dios mío. Pero me imagino yo, Jairo, con esa fe allá arriba. Y de repente alguien se la Pero Jesús está conversando con la mujer del flujo de sangre. Sí. Y tú sabes lo que le dijo Jesús a ella. Hija, tu fe te ha salvado y ha quedado sana de tu azote. 12 años sufriendo. Ahí vino una restauración. Una restauración. Por eso es que esta conversación se llama Dios restaura lo que pasó. Hay mucha gente que van a ser restauradas. Sí. Hay mucha gente que van a ver este tiempo y van a ser bendecidos por Dios. Gente que están enferma de cáncer, gente que están enferma del hígado, gente que tienen problemas en la columna vertebral, van a ser sanadas por el poder de Dios eterno. Yo siento en mi espíritu que a través de medio está fluyendo el poder de Dios. Amén. Y hay gente que su visión se le va a poner nueva de paquete. Y que Dios va a restaurar. Totalmente. No importa la condición que tú te encuentres. No. Porque la mujer del flujo de sangre tenía 12 años. Es decir, que a veces nosotros rendimos y tiramos la toalla y dicen, no, ya yo me eché a morir. Claro, porque mira, lo que venían, si tú estás vivo todavía. Lo que venían gritando de la casa de Jairo, dijeron, no moleste al maestro. Ya murió la mujer chacha. Tumbaron la fe. Tumbaron la fe. Porque hay gente que el diablo lo usa. Hay un amigo mío, perdonando la expresión, que le llama a esa gente mata fe. Son unos mata fe. Y tú sabes que Jesús se le acercó a Jairo. ¿Y sabes lo que dijo? No temas, cree solamente. Solamente. Esa palabra, Américo, me impacta mucho porque Jesús, a través de que le vienen con una palabra
que viene en contra de lo que Jairo venía, porque Jairo venía con fe. Totalmente. ¿Me entiendes? Él entendía que Jesús lo iba a sanar. Jesús lo iba a sanar, pero él ve el milagro y alguien viene y le da una palabra negativa y aparece que Jairo ahí mismo empieza como a bajar su semblante. Cayó, ¿verdad? Cayó, claro. Cuando a ti te dan una noticia negativa, ¿qué tú caes? Entonces ahí tiene que venir la voz de Jesús. Pero hay un salmo que dice que los que confían en Jehová no tienen temor de la mala noticia. Sí. No tenga temor de tu mala noticia. Dios, Américo, tremendo. No tenga temor de lo que te dijo tu médico. No tenga temor de lo que te dijeron en el trabajo. No tenga temor que si te cambian y si te cancelan en tu empleo, Dios te va a abrir otra puerta nueva. Entonces podemos tomar el verso que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Le ayudan a bien. No hay forma de Mira, hay que creer, Américo. En Puerto Rico hay un muchacho que era pandillero, se llama el Gordo Taylor. Sí. Y cuando él salió de la prisión, consiguió un trabajito en un supermercado. Y él era como arreglando góndolas y eso. Sí. Y lo botaron del trabajo. Y se puso a llorar y fue y entró en el baño. Y cuando está llorando en el baño, el Espíritu Santo fue y le dijo, no votaron a los dos. Tranquilo, que yo soy experto abriendo. Amén, Américo, tremendo. Tú sabes que me gusta eso, Américo, porque hay muchas personas que hoy en día no tienen una dirección. Se han tirado y se han estancado en un cuarto y se han escondido y no hay forma de que salgan de ahí. Es que, oye, te estoy hablando que hay miles y miles de personas estresadas, depresivas, autoestima en el suelo, porque lo perdieron todo. Hasta perdieron su pareja, perdieron un matrimonio, perdieron la economía, perdieron todo lo que tenían. Pero ahora viene Dios a restaurar. Hay que comenzar de cero no es fácil. Oye, comenzar de cero, eso no es fácil. Pero cuando tú estás en un desierto no hay comida, en un desierto no hay sombra, en un desierto hay frío, hay calor. Pero tú sabes lo único que está en el desierto, la presencia de Dios. La presencia de Dios, Américo. Mira, cuando Jesús llega y habla con Jairo, que llega a la casa, sacó a los que estaban en la casa. ¿Por qué lo saca, Américo? Porque habían personas incrédulas y con incrédulos no se ora. No. Aparece el escenario de Eliseo y la tsunamita. Y cuando Eliseo cruzaba por el frente de la casa de la tsunamita, dejaba una impresión. Ella dijo, este es un hombre de Dios, vamos a hacerle una habitación. Le hacen una habitación. Y después Eliseo le pregunta al criado, mira a ver qué le falta a esa mujer. Y después Eliseo, parado en la puerta, le dice, para esta fecha, para el año que viene, tú vas a tener un muchacho. Ese muchacho se va con el papá a trabajar para el campo. Y en el campo le da un dolor de cabeza. Y el papá lo manda con uno de los criados, donde la mamá se lo siente en la pierna. Porque la mamá le dijo a Eliseo, cuando le dio esa palabra profética, que no haga burla de su sierva porque su esposo estaba viejo. O sea, era ya de edad avanzada. Y ella entendía que por su edad avanzada no podían tener muchachos. Pero para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Oye, lo tiene sentado en la pierna y cuando el muchacho se muere, ella lo agarra y lo acuesta, no en su cama, lo acostó en la cama de Eliseo. Dios, Américo. ¿Tú sabes por qué? Porque esa cama estaba impregnada de la unción. Lo que tú te pones se llena de unción. Increíble. Espérate. Se muere el muchacho y ella va donde su esposo al campo y le dice que le preste un asna para visitar al profeta, al vidente de Dios. Y le dijo, pero tú sabes que no es luna nueva ni día de reposo. Luna nueva era cuando se visitaba el vidente. Y día de reposo, Shabbat, era sábado, eran los días de consulta al vidente. Y ella le dijo, paz, tranquilo. Pero no le dijo que el niño estaba muerto. Cuando ella avanza y se va acercando a Eliseo, Eliseo le dice a Giesi, ve y recíbela. Y pregúntale que cómo ella está. Y pregúntale que cómo está su esposo y cómo está el muchacho. ¿Y tú sabes cómo yo digo? Bien. Todo está bien. Bien. ¿Y el niño estaba muerto? Estaba muerto. Pero cuando tú y yo tenemos un problema, lo primero que reflejamos es el problema. El problema. Esa palabra de reflejar el problema, Américo, ¿cómo nosotros podemos llegar a un momento de decir todo está bien cuando nuestra parte humana se está desbaratando? Mira lo que pasa, que cuando tú tienes madurez espiritual, exacto, tú estás maduro, no perfecto, porque nadie es perfecto. Sí. La Biblia aparece la palabra perfecto, pero cuando tú estás maduro espiritualmente, que ya tú has pasado muchas situaciones, problemas, ya tú aprendes a confiar en Dios. Y cuando tú estás maduro, que viene una crisis, tú sabes lo que tienes que hacer espiritualmente. No es ponerte a jugar ping-pong y a chatear. Dios eterno. Lo que tú tienes que hacer es tirarte de rodillas
clamar ante la presencia de Dios y Él te va a dar la sabiduría para manejar cualquier caso. ¿Entiendes lo que? Pero si no hay madurez espiritual, lo primero que hacemos es tirar piedra. Y reflejamos, porque somos humanos. Te voy a decir que un día tú no estés apagado, porque tú y yo no somos ángeles. No. Los que me están mirando son ángeles. Sí. Somos seres humanos, que tenemos emociones, sentimientos y voluntad. Pero cuando llega una crisis, ya que tú tienes una madurez espiritual, o viene alguien donde te ha pedido un consejo, le dices, tranquilo, tranquilo, que Dios se va a glorificar. Entonces ahí es donde nosotros debemos entrar al escenario. Y no importa el momento de crisis que tú estás viviendo. Tú tienes que dar una palabra de restauración a esa persona. Pero a veces tú te subió a un púlpito a predicar con una crisis. Hay momentos difíciles. Momentos difíciles. Tú has tenido que salir de tu casa con situaciones y subirte en un altar a darle palabra a un grupo de gente que te están esperando y ellos no saben que el que necesita una palabra en el espíritu eres tú. Sí. Pero ya tú estás preparado. Esa es la parte donde uno madura. Totalmente. Porque es como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Exactamente. Así entonces es. Nosotros, Américo, como seres humanos, a pesar de que, porque tú dijiste ahorita algo que me llamó la atención, siempre hay algo que cuando se daña, que para ti es algo valioso, que tú quieres restaurarlo. No, claro, se te rompe un cuadro bueno, caro, y tú quieres llevarlo a restaurarlo. A restaurarlo. Si el carro se te daña, tú vas al mecánico para que te lo arregle. Cualquier cosa que se te rompa, algo, tubería, tú llamas un plomero, tú tienes problemas físicos, una enfermedad, tú vas al médico. Va al médico. Tú vas al médico, pero tú estás viendo aquí, porque en los tiempos de la mujer de flujo de sangre, ella gastó todo lo que tenía en médico. Y hay gente que gastan todo su dinero. Sí. Toda su fortuna se va en Américo, y ahí es donde entra la palabra Dios restaura. Dios restaura. Porque mira lo que pasa. Cuando la tsunamita le dice así al esposo, el esposo le entrega el asna y ella se va corriendo y llega allá. Sin embargo, no le da la información al esposo no de le da que ella está viviendo. Es una enseñanza. Sí, porque hay muchas personas que se quejan mucho. Y cuando están en su proceso, en vez de buscar la ayuda correcta, van donde... Hay gente que buscan ayuda en personas que no tienen la capacidad para orientarte. Sí, que entonces en vez de levantarte lo que te hunde. Te tumban y te dan otro consejo. Otro consejo y te dicen, no, tú lo que necesitas es un resort, tú lo que necesitas es salir. No, espérate. ¿Y Dios? Esa es la palabra. ¿Y Dios? ¿Lo vamos a dejar? No, no se puede. Tú necesitas a Dios. Claro. ¿Qué hace Eliseo? Que le dice a Giesi que le pregunte y ella le dijo, todo bien, pero entonces cuando ella le dice la situación de lo que está pasando, Eliseo le dice, toma, llévate ese batón y ponlo encima. Fue Giesi hizo, pero no hizo nada. Ahora el varón de Dios llega a la casa y ¿tú sabes lo que hace? Cerró la puerta. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? ¿Qué dice Mateo? Que entre en tu aposento y cerrara tu puerta. Tú vas a orar y Dios te recompensa en público. Eliseo entra en la habitación y la cierra. Y lo primero que hace es una operación en el espíritu. ¿Qué hizo? Se le tiró arriba al muerto, al muchacho muerto. Mano con mano, boca con boca, ojo con ojo. Oró por el niño, pero el niño comenzó a calentarse. Dios se para Eliseo y comienza a caminar en la habitación. Eso es lo que se llama tefilá, intercesión, reclamarle al tribunal celestial que le devuelve el alma y que le barate el decreto de muerte que había sobre él. Dios de gloria. Padre, ¿Qué pasó? Que el niño estornudó 7 veces y cuando se despertó, él lo agarró y le dijo, Jesse, llámala. Y le dijo, mira a tu muchacho, restaurado. Restaurado. Totalmente. Pero ahora viene lo bueno. Dios, Américo, qué tremendo lo que... En el capítulo 8 de Segunda de Reyes, Eliseo, oye lo que le dice Eliseo a esa mujer, espérate. Alabado Dios sea. Restaura lo que pasó, amigo, sí, hermano, sí, que sí. me está escuchando. Dios está trayendo una palabra poderosa. No importa la situación en la que tú estés viviendo, en lo que estés pasando hoy en día, en estos momentos tan difíciles, Dios restaura. No te rindas, no tires la toalla. Suelta la capa como lo hizo Bartimeo, pero no te quedes con ella, levántate. No, claro. En Segunda de Reyes, en el capítulo 8, el profeta Eliseo le dice a ella, oye lo que le dice, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, levántate, vete de tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Esos periodos de 7 años aparecen en Génesis. 7 años, ella tiene que abandonar todo lo que tiene.
tiene que abandonar su tierra, tiene que abandonar su casa, su negocio. Le dijo, vete, porque Dios llamó el hambre. Cuando Dios llama algo, eso viene. Dios llama el hambre y ella se va. Y el rey de ahí le pregunta a Giezi, oye, yo quiero que tú me digas cómo fue, dame el testimonio de cómo Eliseo fue que oró y ese muchacho revivió. Y ahí llegó la tsunamita. Eterno. Y él le dijo, aquí está ella, dile a ella que te lo diga. Y cuando ella le cuenta, tú lees del capítulo 8, del 1 al 6, la mujer hablándole y contándole al rey lo que le había pasado y con su muchacho arriba, le dijo, míralo, aquí está el niño. Le dijo, mira, me le van a devolver a ella todo lo que produjo la tierra en 7 años, que ella no lo percibió, que se lo devuelvan de nuevo y le devuelvan todo lo de ella. Se llama restaurar. Restauración, lo hay había perdido hay todo. gente que han perdido su casa y Dios se la va a devolver. Amén. Hay gente que perdieron empleo y Dios se lo va a devolver. Hay gente que perdieron la salud y Dios te la va a devolver, te la va a restaurar y te va a poner nueva como tú lo estés esperando. Porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios, dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Amén, amén. Mira, para terminar este tiempo, porque el tiempo apremia. Bueno, Américo, y esto fue algo así rápido. Tú me llamaste y salimos corriendo para acá. No, Américo, de verdad que ha sido extraordinario. Y esta palabra yo sé que le va a ser de bendición a mucha gente. Pero suelta, Américo. Pero mira, terminamos. David y Jonatán hacen un pacto generacional. Muere Saúl, muere Jonatán. Y queda el hijo de Jonatán llamado Mefibosé. Pero se perdió el palacio, se perdieron las comodidades, se perdió el lujo, se perdió el oro, la plata, todo se fue. Y este niño, producto de la mujer que lo atendía, lo dejó caer. El muchacho era lisiado. Ahí es que voy. El muchacho está lisiado. Pero se va a un lugar a vivir que se llama Lodebar. Y Lodebar quiere decir lugar apartado, árido. Por lo regular una gente cuando está en depresión se aparta, se esconde. No quiere hablar con nadie. Porque el hombre está en el palacio, una posición alta y ahora vemos que está... Imagínate tú gente que tenían antes lujo, casa buena. Y ahora no tiene nada. No tiene nada. Eso es terrible. Tremendo, Américo. Hay gente que no están acostumbrados a levantarse por la mañana sin ni uno en los bolsillos. ¿Tú me entiendes? Pero, ¿qué pasa? Que cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios hace un pacto generacional, lo cumple. David pregunta, oye lo que pregunta David. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Oye, por amor a Jonatán. ¿Por qué? Porque él y Jonatán se unieron espiritualmente. Y Jonatán sabía, aún diciéndole a Jonatán, mi papá te anda buscando para matarte. Había una unión y sabía que David portaba la unción de rey, que no era cualquier cosa. Dijo, espérate, este hombre no le entregó su espada. Tremendo. Y no le entregó la túnica. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había ahí. ¿Me entiendes? Él sabía lo que David portaba. Wow, y David dice, no ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. Por amor a Jonatán. Y dice aquí, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él dijo, tu siervo. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado. ¿Tú sabes por qué le dijo que era lisiado? Eso fue con una intención, para que no lo trajeran a la presencia. Dios, porque tú no podías llevar un animal lisiado a la presencia de Dios. Espérate. Ey, Américo, tremendo. Los sacrificios tenían que ser con animales correctos. Un lisiado, una persona deformada no podía entrar a la presencia. No. Aguántate. Ni podía ser sacerdote. Habían unas reglas de juego para el asunto. ¿Qué pasa? Que como David había hecho un pacto con Jonatán. Y mira, Mefibosé, el que causa vergüenza, David le pregunta, ¿y dónde está él? Y oye lo que le dijo. Él está en donde Maquir, el hijo de Amiel. ¿Tú sabes lo que significa Amiel en hebreo? Dios es mi pariente. Pero Mefibosé no sabía que Dios estaba ahí con él. Dios mío. Y hay gente en depresión que no saben que Dios está ahí con ellos. Y Dios está ahí con ellos. Hay gente que está en el Lodebar que no saben que Dios está ahí con ellos. Te lo voy a leer, espérate. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lugar apartado,
Amiel, Dios es mi pariente. Lo que no sabía Mefibosé era que Dios estaba ahí. Bendito sea el nombre. Le dijo, mira, Siba, todo lo que era de su abuelo, todo lo que era de su papá, tú se lo vas a dar a ese muchacho. Y tú y toda tu familia van a trabajar para él. Pero otra cosa, ese niño se va a sentar conmigo aquí en la mesa. En la mesa del rey. Eso se llama restaurar. Lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón, Dios te lo devuelve con la ley de la restitución. Y la ley de la restitución la aplicó, ¿tú sabes quién? Zaqueo. Zaqueo. Jesús visita a Zaqueo. Y Zaqueo dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es la ley de la restitución. Si algo se te perdió, hermano, yo vine a decirte en esta tarde que Dios te lo va a devolver con la ley de la restitución. Tu salud, tu finanza, tu casa, tu familia, todo lo que se te fue de la mano, Dios te lo va a devolver. Pero tienes que creer que Dios es real. Y que tienes que confiar en su palabra. Totalmente, mi hermano. Wow, Américo, tremenda palabra. Sí, varón, porque Dios quiere restaurar vida. Y mucha gente que está en decadencia espiritual, que están... Pero hay que orar. Sí, hay que orar. Hay que orar. Pero ¿sabes qué me gustó? Una de las cosas que tú hablabas de Zaqueo, increíble, cómo un Zaqueo persiste en la oración. Y David lo dijo también. Cuando el profeta visitó a David, que vivió la mujer, David dijo, ese hombre es digno de muerte y tiene que pagar 4 tantos, pero eso tiene que pagar en 4 veces más de lo que se robó, de esa oveja que mataron para ese riquito. Oye, para ese... Wow, Américo. Y el profeta dijo, ese eres tú, papá. Ese hombre eres tú. Ese eres tú. Américo, tremenda palabra, que Dios te siga bendiciendo. Amén, mi hermano. Que Dios siga ensanchando el sitio de tu cabaña, de verdad que tremendo lo que hemos vivido aquí. No, varón, tú sabes que hay mucha gente. Dale una palabra a ese pueblo que está Mira, ahí. mucha gente que está en su casa esta hora pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero Dios, cuando ponemos las cosas, como yo te dije, en la mano de Dios, Dios comienza a fluir. Cuando Dios, mira, Dios no se olvida de nadie, varón. Dios está pendiente de tu vida. Dios está pendiente de tu casa. Dios está pendiente de tu familia, de tu finanza, de tu salud. Y Dios va, mira, a través de este medio se van a producir milagros extraordinarios. Milagros. Gente que estaban internos se van a levantar. Gente que estaban con diagnóstico terrible van a ser sanados por el poder del Espíritu Santo. Gente que le declararon leucemia, Dios te cambia la sangre.